Muy buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a hacer la clase ataques, técnicas de ataque. Hoy vamos a aprender lo que son técnicas de ataque. En el ajedrez es muy importante aprender técnicas de ataque, porque uno de los problemas para jugar ajedrez es que no sabemos en qué momento debemos atacar a nuestro oponente, porque si atacamos, recuerden que si atacamos antes de tiempo podemos terminar perdiendo. Hay que saber el momento exacto para atacar y qué técnicas de ataque vamos a utilizar. Hay varias técnicas de ataque. Uno de los momentos importantes donde podemos atacar es cuando nuestro oponente comete un error grave en la apertura o en el medio juego, deja una debilidad y ahí podemos atacar. Vamos a ver un ataque al enroque enemigo. Por decir, esta es la defensa francesa y vamos a hacer cómo atacar al enroque enemigo. Si bien es cierto, el rey está más seguro cuando se hace enroque, pero igual, a pesar que está seguro, relativamente seguro en el enroque, igual lo podemos atacar. Como podemos ver aquí, las blancas han hecho enroque largo. Y si las negras hacen enroque corto, se puede lanzar un ataque contra el enroque corto de nuestro oponente. Si las negras hicieran enroque largo, no sería conveniente porque no estaría suficientemente protegido. Está muy abierto el espacio para hacer enroque largo. Así que las negras decidieron hacer enroque corto. Fíjense que ahora el alfil apunta a uno de los peones del enroque. eh, las blancas han terminado su desarrollo porque las torres se comunican. Las negras todavía tienen que sacar su alfil para empezar su desarrollo. Y jugaron caballo E5. Y esta es una buena jugada porque están impidiendo que el alfil salga. Porque el alfil, la única casilla donde podía salir para completar su desarrollo era en D7. Pero ahora si sale va a ser capturado, así que las negras van a tener que utilizar dos jugadas todavía para recién comunicar sus torres. Esta es una técnica de ataque muy buena. No todas las técnicas de ataque son contra el rey o contra el enroque. A veces una buena técnica de ataque es impedir que mi oponente se desarrolle, anticiparme. Aquí las blancas se están anticipando, están impidiendo que este alfil se desarrolle. Mientras este alfil no se desarrolla, las torres van a demorar en comunicarse. Por eso jugó B6, porque obviamente quiere sacar el alfil a B7, G4 y alfil B7. Y ahí ya las blancas van a lanzar un enroque, eh, van a lanzar un ataque de peones. Una de las mejores técnicas para lanzar un ataque cuando nuestro oponente hace un enroque diferente al de nosotros es avanzar los peones del flanco de rey. Si es que hizo enroque corto, avanzamos los peones del flanco de rey y así lanzamos un ataque contra el enroque enemigo. G5, caballo de 5 y hemos logrado nuestro propósito, que el caballo se ha retirado y ahora su enroque está débil, el alfil está apuntando ahí, la dama puede venir ahí y las negras pueden tener muchos problemas. Torre HG1 para defender al peón. Y ahora la torre quiere venir a H4 para amenazar ahí un jaque mate. Y ahora las negras han dejado debilidades, el caballo va a ingresar ahí. Y la torre va a venir a G3 y a H3 y va a ser un ataque muy fuerte. Si avanza el peón ahí, va a haber una captura al paso.
y el caballo sacrifica, el caballo se sacrifica, se cambia por un peón, si captura ahí, la torre va a ingresar y hay un fuerte ataque. Por eso decidió no capturar el caballo. Y ahí pierde un peón. Realmente las negras están en peligro. Miren, el rey ha perdido todos los peones de su enroque y el rey negro está en peligro. Y captura el alfil. Y fíjense cómo el rey negro está en problemas. Una clavada y pues las blancas tienen 5 peones, las negras 2 peones, son 5 peones de diferencia. Es demasiada ventaja. Y como pueden ver, 2 peones contra 6 peones y más un alfil de más. Realmente las negras se rindieron porque están en problemas. Aquí vamos a ver otro ejemplo de... Esta es una defensa Caro-Kann. Vamos a ver qué plan de ataque lanza. Una de las mejores técnicas de ataque es destruir el enroque enemigo. Y eso se logra destruyendo los peones del enroque de mi oponente. Sacrificó, miren ahí la torre por un alfil, pero a cambio va a tener mucho ataque porque quiere capturar ese alfil. Quiere capturar este peón. Y miren cómo están los peones del enroque, están debilitados. Y fíjense ahora, hay una amenaza de mate. El caballo por el momento lo está deteniendo, pero la torre va a ingresar a F3, a H3 y eso es crear planes de ataque. Sacrificó incluso su dama y sería jaque mate. Acá vamos a ver otro método de ataque. Defensa Pirc. Busca cambiar los alfiles. Y esta jugada es muy importante porque está abriendo la columna y la torre va a atacar. El peón también está atacando. Esta es una técnica muy importante, abrir las columnas que conducen hacia el enroque enemigo y ahí incluso sacrifica la torre y se rindieron las negras porque hay un ataque muy fuerte. El rey solo puede jugar aquí y si juega ahí, pues la dama va a capturar y con amenaza de mate. Por eso es que el caballo podría ser ahí, pero incluso ahí puede sacrificar, miren. Y va a estar en serios problemas. Jaque, y miren que ninguna pieza puede ayudar al rey. Ahora el caballo viene acá y amenaza mate ahí. La única opción es que la torre lo defienda, pero el caballo lo capturaría. Y ahora está en problemas.
porque incluso el alfil también puede atacar. Ahora el alfil, si juega aquí, es una mala decisión porque ahí tenemos al alfil que lo va a capturar. Y ahora está en peligro, el peón amenaza con jugar ahí, sería jaque y va a perder la dama. Entonces por eso tal vez tienen que sacrificar, pero ahí va a tener muchos problemas y va a terminar perdiendo la partida. Por eso las negras se rindieron en esa posición. Muy bien, ahora sí, vamos a ver un video que nos explica sobre las técnicas de ataque. Presten mucha atención, voy a compartirles la pantalla y el sonido. Vamos a estudiar una partida muy interesante en la que estudiaremos técnicas de ataque contra el enroque enemigo. La partida comenzó con las jugadas E4, E6, la defensa francesa, y ahora las blancas hicieron la jugada D4 ocupando el centro con sus peones. Las negras contestaron con D5 atacando contra el centro de las blancas y amenazando capturar el peón de E4. Así que las blancas ahora hicieron la jugada caballo D2 utilizando la variante Tarrás, mediante la cual las blancas defienden su peón de E4 y evitan que las negras desarrollen su alfil por la casilla B4, desde donde clavarían al caballo blanco si se hubiese desarrollado por la casilla C3. Las negras contestaron D por E4, eliminando a un peón central de las blancas, y después de caballo por E4, ahora las negras hicieron la jugada caballo D7, desarrollando su caballo de dama a una buena casilla, con idea de luego desarrollar su otro caballo a la casilla F6 y así atacar contra el caballo blanco del centro, y al mismo tiempo el caballo negro desde la casilla D7 apoyará la ruptura en el centro con la jugada C5. Las blancas contestaron caballo F3 desarrollando su caballo de rey, y ahora las negras hicieron la jugada alfil E7 desarrollando su alfil, y las blancas contestaron con alfil D3 desarrollando su alfil de rey y preparándose para enrocar. Las negras contestaron caballo G F6 desarrollando su caballo de rey, y las blancas hicieron ahora la jugada dama E2 movilizando su dama y reforzando la defensa de su caballo central. Las negras contestaron caballo por E4 eliminando al caballo central de las blancas, y después de alfil por E4 las negras hicieron ahora la jugada caballo F6 amenazando capturar el alfil blanco, con lo que le quitarían la pareja de alfiles a las blancas. Así que por eso ahora las blancas retrocedieron con su alfil e hicieron la jugada alfil D3 para así conservar su pareja de alfiles. Y ahora las negras hicieron la jugada C5 atacando contra el peón central de las blancas con idea de eliminarlo. Las blancas contestaron D por C5 capturando el peón negro, y si ahora las negras recapturan el peón con el alfil, con la jugada alfil por C5, entonces ahora las blancas podrían enrocarse, y después del enroque de las negras, las blancas podrían continuar con alfil G5 completando el desarrollo de sus piezas menores y clavando al caballo negro de F6, ya que el alfil negro ya no está en la casilla E7. Luego las blancas van a poder poner en juego su torre de dama trayéndola hacia la columna D, que es una columna abierta, y las blancas tendrían muy buen juego. La verdad me emociona esto. Alguien camina. En la partida después de la jugada D por C5, las negras no quisieron descolocar a su alfil de la casilla E7 e hicieron la jugada dama A5 dando jaque con la dama para luego recapturar con su dama y así mantener su alfil en la casilla E7 para que defienda su caballo de F6 y evite la clavada. Las blancas contestaron alfil D2 defendiéndose del jaque y atacando a la dama negra, y después de dama por C5 las negras han recuperado el peón y parece que tienen buen juego. Ahora las blancas se enrocaron por el flanco de dama, poniendo a su rey en seguridad y movilizando la torre de dama, que ahora ocupa de una sola jugada la columna abierta. Ahora las negras se enrocaron, y las blancas hicieron ahora la jugada caballo E5, ocupando con su caballo un fuerte puesto en el centro. Ahora las negras contestaron B6, con idea de desarrollar su alfil de dama por el fianchetto, y así completar el desarrollo de sus piezas. Las blancas tienen ventaja en el desarrollo, y además tienen su caballo muy bien colocado en una excelente casilla en el centro, y sus alfiles están apuntando contra el enroque enemigo. Sin embargo, un ataque inmediato con las piezas no conseguiría nada, ya que las piezas defensivas de las negras están muy bien situadas, y en especial su caballo de F6 defiende perfectamente su enroque. Por otro lado, las blancas deben hacer algo pronto, porque si no las negras completarán su desarrollo con alfil B7 y luego colocarán sus torres en las columnas abiertas,
y ya estarán en disposición de contraatacar contra el rey blanco. ¿Cómo continuarías con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. En esta posición, un ataque solamente con las piezas no tendría éxito, así que por eso las blancas hicieron la jugada G4 y las blancas están amenazando a avanzar con G5 para expulsar así al caballo negro de F6, que es el mejor defensor del enroque enemigo. Al mismo tiempo, al incorporar el peón al ataque, las blancas van a poder también incorporar la torre y de esta manera estarán atacando con todas las piezas. Cuando los reyes están enrocados en flancos opuestos, es muy importante incorporar también los peones al ataque y generalmente el bando que llegue antes con sus peones a amenazar contra el enroque enemigo es el que saldrá victorioso. Además, al sumar los peones a la batalla, las blancas también van a poder incorporar las torres al ataque y de esta manera las blancas estarán atacando con todas las piezas. Las negras contestaron con alfil b7, desarrollando su alfil de dama y amenazando capturar la torre de h1, pero las blancas contestaron con g5, ignorando completamente la amenaza de las negras. De esta manera las blancas ganan un tiempo en el ataque, ya que están amenazando capturar el caballo negro y no sería posible capturar la torre blanca con la jugada alfil por h1, porque las blancas seguirían g por f6 y las blancas están amenazando capturar en e7 y también están amenazando capturar en h1. Y después de, por ejemplo, alfil por h6, amenazando capturar el caballo blanco, las blancas seguirían caballo d7, atacando a la torre negra y amenazando también a la torre de f8 y al alfil de f6, y las blancas están ganando. Después de, por ejemplo, dama c6 para defender la dama e intentar capturar el caballo blanco y al mismo tiempo intentar defender el alfil de h1, las blancas seguirían caballo por f6 jaque, y después de g por f6, las blancas seguirían dama g4 jaque, y después de rey h8, ahora las blancas pueden ganar de varias maneras. Por ejemplo, podrían hacer la jugada alfil c3, amenazando capturar en f6, que sería jaque mate, y las negras están completamente indefensas. Después de, por ejemplo, e5, para bloquear la acción al alfil blanco e impedir el mate, las blancas seguirían dama f5 y están amenazando dama por h6, que sería jaque mate, y las negras no lo pueden impedir, así que las blancas ganarían. Y después de la jugada rey h8, otra forma que tienen las blancas de ganar sería hacer la jugada dama h4, amenazando capturar en h7, que sería jaque mate. Después de f5, para bloquear la acción al alfil blanco e impedir el mate, las blancas seguirían dama f6 dando jaque al rey negro, y después de rey g8, las blancas continuarían torre g1 dando jaque al rey negro e incorporando la torre al ataque, y las blancas ganan. Después de, por ejemplo, alfil g2 para bloquear la acción a la torre blanca, las blancas seguirían alfil h6 y luego van a continuar con dama g7, que sería jaque mate, y las negras no lo pueden impedir, así que las blancas ganarían. Por eso en la partida después de la jugada g5, las negras no pueden capturar la torre blanca e hicieron la jugada caballo d5 para defender su caballo. Pero ahora las blancas contestaron torre h g1 y las blancas incorporan su torre al ataque y tienen un ataque muy fuerte. Ahora no sería posible, por ejemplo, caballo b4 intentando eliminar uno de los alfiles blancos, porque las blancas seguirían alfil por b4 eliminando al caballo negro y atacando a la dama negra, y después de dama por b4 las blancas seguirían torre g4 incorporando la torre al ataque a través de la cuarta fila y atacando a la dama negra. Después de, por ejemplo, dama c5 para defender la dama, las blancas seguirían alfil por h7 jaque y están ganando, ya que en caso de rey por h7 las blancas seguirían torre h4 jaque y después de rey g8 las blancas seguirían dama h5 incorporando a la dama al ataque y amenazando invadir por la última fila, que sería jaque mate, y las negras están completamente indefensas. Las negras podrían intentar alfil por g5 dando jaque al rey blanco y amenazando capturar la torre blanca de h4, pero las blancas seguirían dama por g5 eliminando al alfil negro, y después de f6 atacando a la dama y al caballo, las blancas continuarían dama por g7 jaque y las blancas ganan, ya que después de rey por g7 las blancas seguirían torre g1 jaque y ahora sería única alfil g2, pero las blancas seguirían torre por g2 jaque mate. En la partida después de la jugada torre hg1, las negras contestaron dama c7, pero ahora las blancas hicieron torre g4 incorporando la torre al ataque a través de la cuarta fila. Las blancas están amenazando sacrificar su alfil en la casilla h7 y tienen un ataque decisivo. Por ejemplo, ahora no sería posible f5 intentando bloquear la acción al alfil blanco y atacando a la torre blanca, porque las blancas continuarían g por f6 capturando al paso para mantener así las líneas abiertas y poder atacar contra el rey negro, y si las negras hacen ahora caballo por f6 atacando a la torre blanca,
las blancas seguirían torre h4 y las blancas tienen un ataque decisivo. Hay muchas líneas abiertas que apuntan contra el enroque enemigo y las blancas van a incorporar todas sus piezas para atacar contra el rey negro y el rey negro no encontrará refugio. Y si después de la jugada g por f6 las negras hacen alfil por f6 intentando capturar el caballo blanco, las blancas seguirían f4 defendiendo el caballo y después de, por ejemplo, alfil por e5 para eliminar al caballo blanco del centro, las blancas seguirían f por e5 y las blancas tienen igualmente un ataque ganador. Van a poder incorporar su otra torre al ataque a través de la columna G que está abierta, podrán invadir con su alfil por la casilla h6 y las blancas estarían ganando. Oye, jugador 1, ¿crees estar listo para esto? En la partida después de la jugada torre g4, las negras hicieron g6 para bloquear la acción al alfil blanco, pero las blancas contestaron torre h4, ocupando con su torre la columna h y amenazando capturar en h7 y las blancas están ganando. Por ejemplo, si las negras hicieran torre a c8, activando su torre de dama e intentando crear contrajuego en el flanco de dama, las blancas seguirían torre por h7 y las blancas ganan, ya que en caso de rey por h7, las blancas seguirían dama h5 jaque y el peón negro no puede capturar la dama blanca porque está clavado, así que las blancas invaden decisivamente con su dama y van a dar jaque mate al rey negro. Si ahora las negras hacen rey g7, entonces las blancas seguirían dama h6 jaque y el rey negro tendría que retroceder. Y si las negras hacen la jugada rey g8, las blancas seguirían caballo por g6, sacrificando el caballo para destrozar completamente las defensas del rey negro, y las blancas están amenazando dama h8 que sería jaque mate, y las negras están completamente indefensas, ya que después de f por g6, las blancas seguirían dama por g6 jaque, y después de rey h8, las blancas seguirían dama h7 jaque mate. En la partida después de la jugada torre h4, las negras hicieron la jugada alfil d6 intentando capturar el caballo blanco, pero las blancas hicieron la jugada caballo g4 para defender su caballo y prepararse para invadir con el caballo por las casillas débiles en el enroque enemigo. Las negras contestaron torre f c8 activando su torre de rey y tratando de crear contrajuego en el flanco de dama, pero ahora las blancas hicieron la jugada rey b1 colocando su rey en una casilla más segura y las blancas están amenazando hacer la jugada c4 para desviar así al caballo negro del centro y luego poder invadir con su caballo por la casilla f6 y las blancas ganarían. Las negras contestaron b5 para controlar la casilla c4 e impedir así la amenaza de las blancas. Las blancas contestaron torre g1 incorporando la torre de dama al ataque y las blancas están amenazando caballo f6 que daría jaque al rey negro y las blancas están ganando. Por ejemplo, ahora no sería posible caballo b4 intentando eliminar el alfil blanco de d3 porque las blancas seguirían caballo f6 dando jaque al rey negro y ahora por supuesto no sería posible rey h8 porque las blancas seguirían torre por h7 jaque mate. Y si después de la jugada caballo f6 jaque las negras hacen rey f8 intentando escapar con el rey hacia el flanco de dama, las blancas seguirían torre por b4 capturando el caballo negro y las blancas ganan, ya que después de alfil por b4 las blancas seguirían alfil por b4 jaque y después de rey g7 las blancas seguirían alfil c3 y las blancas ya tienen ventaja material y están amenazando una peligrosa descubierta y tendrían un ataque decisivo contra el rey enemigo. En la partida después de la jugada torre g1, las negras retrocedieron con su alfil con la jugada alfil e7 para controlar así la casilla f6 e impedir así la invasión del caballo blanco por esta casilla, pero las blancas contestaron caballo h6 dando jaque al rey negro y después de rey f8, ahora las blancas hicieron la jugada caballo por f7 sacrificando el caballo para destrozar completamente las defensas del rey negro y las blancas están ganando. Por ejemplo, no sería posible rey por f7 capturando el caballo blanco porque las blancas seguirían torre por h7 jaque y después de rey g8, ahora la torre blanca está atacada, pero las blancas podrían continuar simplemente con dama por e6 jaque y el ataque de las blancas es decisivo, ya que no es posible capturar la torre blanca porque después de rey por h7 las blancas seguirían dama por g6 jaque y después de rey h8, dama h7 es jaque mate. Y después de la jugada dama por e6 jaque, tampoco sería posible rey f8 porque las blancas seguirían dama f7 jaque mate. En la partida después de la jugada caballo por f7, las negras hicieron alfil c5, pero las blancas contestaron torre por h7 y las blancas invaden con su torre por la séptima fila y las negras están completamente indefensas. Las negras contestaron alfil d4, pero ahora las blancas hicieron la jugada dama por e6 invadiendo también con la dama
y ahora las negras hicieron la jugada alfil G7, intentando bloquear la acción a la torre blanca para amenazar así capturar el caballo blanco y tratar de rechazar el ataque de las blancas. Pero las blancas contestaron caballo D6 defendiendo su caballo y atacando a la torre negra de C8, así que las negras hicieron la jugada torre D8 para defender su torre, y ahora las blancas hicieron la jugada caballo por B7 eliminando al alfil negro. Las negras contestaron dama por B7, y ahora las blancas hicieron la jugada alfil por G6 capturando a otro peón y destrozando completamente el muro de peones de las negras que protegían a su rey. Las blancas están amenazando recolocar su torre para dar jaque al rey negro por la columna F y las negras están completamente indefensas. Ahora las negras hicieron la jugada dama E7 intentando cambiar las damas para rechazar el ataque, pero las blancas contestaron dama por E7 jaque y después de caballo por E7, ahora las blancas hicieron la jugada alfil B4 activando su alfil y clavando al caballo negro, y las blancas están amenazando capturar el caballo negro para luego capturar el alfil de G7. Así que las negras hicieron la jugada torre D7 para reforzar la defensa de su caballo e impedir así la amenaza de las blancas. Las blancas contestaron torre E1, aumentando la presión contra el caballo negro que está clavado y no se puede mover. Las negras hicieron la jugada torre A D8, intentando contraatacar y amenazando dar jaque con la torre en la casilla D1 que llevaría al mate, pero las blancas contestaron alfil D3, retrocediendo con su alfil y bloqueando la acción a las torres negras, y las negras finalmente abandonaron, ya que en caso de por ejemplo E6, las blancas continuarían simplemente con torre por E7, capturando el caballo negro y amenazando capturar el alfil negro, y las blancas ganan, ya que después de torre por E7, las blancas seguirían alfil por E7 jaque, y después de rey por E7, las blancas seguirían torre por G7 jaque, y las blancas tienen una pieza y 4 peones de ventaja y ganarían sin problemas. Una partida muy instructiva, en la que hemos visto varias técnicas de ataque. En el fabuloso libro escrito por el gran maestro Raymond Edwards, Técnicas de ataque en ajedrez, encontrarás esta y otras muchas partidas muy interesantes que te permitirán mejorar mucho tu nivel de juego. Es un libro muy bueno que explica muy bien los temas estratégicos y tácticos, podrás aprender combinaciones típicas y distintas técnicas de ataque y formas de dejar al rey indefenso, además de técnicas comunes de ataque y muchas partidas magistrales completamente comentadas, además de muchos ejercicios con sus correspondientes soluciones para que puedas poner a prueba lo aprendido. Si te interesa el libro, te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. De prueba en vivo de cómo puedes comenzar a ganar. Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, es muy importante crear nuestras propias técnicas de ataque y saber por dónde atacar. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy. Ahora sí, todos deben entrar a la página web de Lichess. Entren todos a la página web de Lichess. Vamos a crear el torneo y les voy a enviar el enlace a través del chat del Zoom y también a través del grupo de WhatsApp. Bien, ahí les envío el enlace al chat del Zoom y también vamos a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. Listo, ya pueden conectarse. Vamos a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. Clases de ajedrez avanzado. Cualquier pregunta que tengan, me escriben al chat del Zoom
o al grupo de WhatsApp. Muy bien, voy a terminar esta sesión del Zoom. Vuelvan a conectarse al mismo enlace. Nos vemos en un minuto para empezar el torneo.